Buenas noches. En este video les explicaré el uso de 3 ruedas que utilicé para clasificar las plantas. Son 3 ruedas que correlacionan las horas del día, las cartas del tarot mesoamericano y la rueda de los rumbos. La primera rueda es esta que tengo aquí. Es una rueda que representa a un reloj de 24 horas. Aquí tenemos el inicio, las 24 horas o las 0 horas o la medianoche. En el sentido de las manecillas del reloj, avanzamos hasta completar el ciclo. Hay dos aspectos que por definición debemos tomar en cuenta. Las 24 horas o las 0 horas o la medianoche es el momento más frío del día. Y en la rueda el momento más caliente sería el del mediodía. ¿Sí? Aquí de alguna manera está representado con colores la intensidad de la frialdad o la intensidad del calor. Por ejemplo, 24 horas está representado con un color azul fuerte que se va desvaneciendo conforme va amaneciendo. Poco antes de las 6 de la mañana tenemos un color azul muy claro y el inicio del color amarillo, el inicio del calorcito. Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, el calor comienza a aumentar hasta llegar a su máximo a las 12 del mediodía. A partir de ese momento, el calor empieza a disminuir. Entra el atardecer, empieza a refrescar el día, comienza a enfriar, los colores van cambiando aquí del color del atardecer, va cambiando, va tornándose azulado suavemente hasta llegar nuevamente al color más intenso, que es el de la medianoche, que representa la mayor cantidad de frío. Nuevamente revisando, tenemos a la medianoche el exceso de frío, al mediodía el exceso de calor, y en los puntos intermedios, que serían las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, pues una temperatura templada. Esta sería la representación del día a lo largo de sus 24 horas y sus temperaturas. Les presentaré la siguiente carta. Voy a retirar esta. Dije carta, es rueda. La siguiente rueda es una codificación que hice de las cartas o del tarot mesoamericano. Tal y como lo vimos en el centrito, la rueda mesoamericana embona perfectamente en los 4 mazos de cartas, tanto en su numerología como en la combinación de los rumbos. Veamos cómo podemos interpretar las cartas del tarot mesoamericano en esta rueda. Tenemos representados los 4 rumbos o los 4 dioses, que son Quetzal, Huitzi, Xipe y Tezca. En este cuarto de rueda están representadas las 9 cartas de Quetzalcóatl. Recordemos que la de mayor energía es la que tiene el número 5. También recordemos que lo que son reyes, reinas en la baraja española están representados por Quetzal, por Huitzi, por Xipe y por Tezca. De tal manera que también en este cuarto de rueda tendríamos representado a Quetzal de Quetzal, a Huitzi de Quetzal, a Xipe de Quetzal y a Tezca de Quetzal. En el siguiente rumbo, en el siguiente cuarto de carta o en el siguiente mazo, tendríamos representado a Huitzi, con sus cartas numeradas del 1 al 9 y también con las cartas del 14,
13, 12, 11, que representarían a Quetzal de Huitzi, a Huitzi de Huitzi, a Xipe de Huitzi y a Tezca de Huitzi, y así sucesivamente. De tal manera que en esta rueda tenemos codificadas todas las cartas del tarot mesoamericano. Y por último, les presento la rueda que representaría a los 4 rumbos. Como recordamos, esa rueda está dividida también en 4 partes y en 4 rumbos, y cada rumbo está dividido en 3 escenas, en donde la mayor energía la encontramos entre el 6 y el 7. Tendríamos aquí el rumbo del oriente, tendríamos el rumbo del sur, tendríamos el rumbo del poniente y el rumbo del norte, con sus respectivas divisiones del 1 al 13, sumándolas todas nos darían 52. Ahora, mediante 2 ejemplos que tienen que ver con lo que desarrollamos en clase, vamos a ver cómo utilizamos estas ruedas para clasificar unas plantas. La primera planta que clasificamos fue la Santa María, en la que revisamos sus usos tradicionales, asignamos la clasificación de que si es caliente o fría a cada enfermedad, y en consecuencia el efecto de la planta, de tal manera que el efecto de la planta nos da como resultado unas coordenadas. Sumando los efectos de la planta Santa María, encontramos que las coordenadas son 10F, que son estas que están aquí, y 2C, que son las que están aquí. Por sentido común, determinamos que esta planta corresponde a las 6:30 p.m. de la tarde. Es una hora del día en que comienza a hacer frío y hay poco calor. Por lo tanto, es una planta que se aproxima al anochecer. Ahora, ya que ubicamos mediante las coordenadas a la planta en el horario de las 6:30, vamos a colocar encima la rueda que representa al tarot mesoamericano, a las cartas, haciéndola coincidir en sus colores con la rueda del tiempo. Sí. Aquí está las 0 horas, sería el inicio de Tezca. Bueno, encontramos que la planta que observamos en la tabla anterior es de las 6:30 de la tarde, que sería más o menos por aquí, entre las 6 y las 7 estaríamos en este punto, ¿sí? Para determinar cuáles son las cartas que le corresponden a esta planta, pues vemos esta rueda y encontramos que las cartas que le corresponden serían 10 de Huitzi. Recuerden que la carta 10 es la 1 del siguiente mazo, ¿sí? Sería 10 de Huitzi o sería 1 de... Y también la carta que le correspondería sería Quetzal de Xipe, ¿sí? Todo determinado por el horario de la planta. Ahora, para determinar el rumbo, usamos la siguiente carta, también haciendo coincidir los colores y siguiendo nuevamente la línea determinada por el horario al que corresponde la planta, y encontramos que el rumbo que le corresponde sería aproximadamente 2 poniente. De esta manera ya determinamos el horario que le corresponde a la planta de acuerdo a los efectos de dicha planta,
determinamos la carta que le corresponde en la codificación en la rueda y determinamos el rumbo que le corresponde. Ahora, para determinar a quién le sirve esta planta, pues recordemos que es para alguien que está atorado en algún aspecto anterior. Por ejemplo, esta planta le serviría a alguien que no ha terminado de cumplir con el compromiso para pasar al sacrificio. Y esa sería la manera de clasificar nuestras plantas. Vámonos a un segundo ejemplo para tratar de que quede un poco más claro esto. La planta que clasificamos en clase fue el membrillo. Aquí vemos sus usos tradicionales, aquí vemos la enfermedad y aquí vemos los efectos, que es de donde tomamos las coordenadas. Las coordenadas que nos da esta planta son 5F, que son las Fs que tenemos aquí, y 2C. De acuerdo a estas coordenadas y por sentido común determinamos que es una planta de las 9 de la mañana. Entonces en nuestra rueda del tiempo ubicamos el horario de las 9 de la mañana. Aquí está nuestra planta de las 9 de la mañana, es una planta de día. ¿Qué carta le corresponde a esta planta? La carta que le corresponde en la rueda, en donde están codificadas las cartas del tarot, sería un 5 de Quetzal. O hay un punto intermedio entre el Huitzi de Quetzal o el Xipe de Quetzal. ¿Sí? Aquí ya sería cuestión también de sentido común, de sentir cuál sería la carta que utilizaríamos para curar al consultante. Y para determinar el rumbo que le corresponde a esta planta, nos vamos ahora a la rueda de los rumbos. Siguiendo la línea de las 9 de la mañana, encontramos que sería como un 7 sur. Y con eso pues ya tenemos clasificada nuestra planta en cuanto a horario, en cuanto a cartas y en cuanto a rumbo. Y esta planta pues se la daremos a alguien que tiene problemas con el inicio del compromiso. Pues creo que es todo por el momento. Espero que les sirvan estas herramientas y les deseo que pasen muy buenas noches.